Camarita prendida, buenos días para todos. Paula Vargas. María Paula. María Paula Vargas. Eh, listo. Tienes que, igual que niño, enviar un correo al coordinador, al profe Eduardo, para decirle que tu cámara pues está presentando fallas y que tú pudiste conseguir el computador, pero pues que tienes ese inconveniente para que él te diga, pues te autorice que no te conectes con eso. O sea, es más para que él sepa y para que le informe a los demás profesores. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar clase de una vez. Ya los que se conectaron, se conectaron. Cosa de que, pues, no perdamos más tiempo, ¿vale, chicos? Hoy tenemos dos clases, esta y ahorita, uy, madre, en 2 horas más, tenemos lo que es Filosofía. filosofía. Muy bien, John. Ya ahorita en filosofía les comparto el correo. Igual, como le dije a John Niño, a Paula, creo que Santiago Lozano también me manifestaba ese inconveniente de la cámara, Aldana también. Entonces, los que tengan inconvenientes con cámara, se lo manifiestan al profesor Eduardo. ¿M? Para que él sepa, y ustedes, por favor, ya ahorita les comparto el correo. Espere a ver si lo encuentro de una vez para no, que después no se me olvide. Para que de una vez se lo compartan al profesor Eduardo. Entonces le escriben el nombre, el curso. Ahí está, mire, convivencia.colegiocooperativo@gmail.com. Nombre, curso, nombre completo, curso, y pues el motivo por el que no puede prender la cámara, si es que está dañada, si es que el computador no tiene, y que si lo puede excusar con los profesores. Y ya, listo, chicos. Entonces ya no perdemos más tiempo y empecemos con la clase, ¿vale? Chicos, preferiblemente hacer eso hoy, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, colaboren ustedes que estábamos viendo la clase pasada en lengua castellana. ¿Se alcanzan a acordar ustedes? Sí, la literatura del Renacimiento. Muy bien, perfecto. Mencionábamos dos características de la literatura del Renacimiento. Bueno, varias. Pero en sí hablábamos de dos. Una era el qué, que se volvió una literatura muy qué. Vale, les ayudo. Una literatura bastante humanista. Y segundo, una literatura que se caracterizó
por, por dejar de lado toda la parte teocéntrica, toda la parte pues religiosa, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, ¿vale, chicos? En el día de hoy vamos a avanzar un poco en tema y vamos a ver lo que es el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes como una de las obras más representativas del periodo posrenacentista y que nos viene a hablar de que lo que nos viene a hablar es que la cuestión con el Renacimiento tendrá toda una implicación con la novela picaresca y todo lo que es la novela picaresca tendrá consecuencias y lo sintetizará de manera concreta el Lazarillo de Tormes. ¿Alguno de ustedes ha leído la obra? No. Yo, profe. No, señor. No. Listo, muy bien, chicos. Yo sí. ¿Sí la leyó? Sí, señor. ¿De qué trata? No, profe. Trae como 8 tratados y pues en cada tratado habla de cómo el muchacho va pasando digamos, por decirlo, de dueño y pues va contando la historia en cada tratado, profe. Muy bien. ¿Te acuerdas de las características de la novela picaresca, Michael? Que el personaje principal siempre era el pícaro. Ajá. Eh, Y en lo que tú leíste, ¿él era pícaro? sí, siempre le hacía travesuras. Como por ejemplo, ¿a quién? Es que no me acuerdo, pero a uno le robó la comida porque no le daba. Muy bien. Al ciego lo hizo caer Ajá. Muy bien, y vale. bueno, no me acuerdo. No, pero está muy bien, está muy bien. Listo, chicos. Entonces, tengamos presente dos cosas. La primera, vamos a hacer un repaso de todo lo que es la literatura, tanto del Renacimiento, con lo que acabamos de ver la clase pasada, retomamos un poquito de la novela picaresca y vamos a sintetizar todo con lo que es el Lazarillo de Tormes, ¿listo? Entonces, la clase va a estar dividida de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito de qué es el Lazarillo de Tormes, vamos a hablar un poquito de la historia del libro, la publicación, los personajes, la autoría, porque, Michael, ¿te acuerdas quién es el autor? Anónimo, profe. Ajá, hasta el momento se considera una obra anónima, aunque hay una aseveración, es decir, hay una aproximación que le da la autoría a un personaje, y ahorita lo veremos. Vamos a ver el resumen de los tratados y los temas tratados, ¿listo? Yo creo que todo el tema no lo alcanzamos a ver en esta clase. Entonces tenemos 2 clases más en la semana. En la segunda y en la tercera terminaríamos de ver las otras partes. Chicos, que no haya que aclararles la cuestión de que estén tomando apuntes, ¿vale? Ustedes ya saben que tienen que estar tomando apuntes, que tienen que estar mirando para evitar inconvenientes, ¿listo? Entonces, El Lazarillo de Tormes. Hay hasta una película. Un día de pronto la podremos ver. Entonces, ¿qué es El Lazarillo de Tormes? Esta novela se incluye dentro del género de la picaresca y nos relata la vida de un joven de Salamanca que, debido a su humilde origen, se ve con la obligación de tener que trabajar para otros en calidad de sirviente o criado. Durante sus trabajos, Lázaro se verá con la necesidad de usar la picaresca y el ingenio para poder saciar su apetito y sobrevivir. El clérigo, el ciego o el escudero son algunos de los amos a los que tiene que servir Lazarillo, y todos ellos terminan configurando su manera de vivir y su personalidad. Listo, chicos. En esta parte es muy importante tener en cuenta pues una idea general de un texto. Cuando ustedes vayan a hacer una aproximación o vayan a leer un texto, siempre la idea les ayudará a ustedes pues como a tener claro de qué habla, de qué trata, de qué manera pues ustedes se van a ilustrar con ese texto. ¿Listo? Entonces, la idea clara, la historia de un personaje. Lo voy a hacer, lo voy a aclarar de acá. Por favor, en esta parte tomen apuntes a esta idea que voy a decirles, chicos. El libro está escrito a manera de carta. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? El libro empieza como si el autor estuviera enviando una carta a una persona determinada, que él lo llama mi señor o
sí, mi señor, y le manifiesta todos los acontecimientos que ha vivido. Entonces, es un libro que pertenece como tal al género epistolar, o sea, es decir, al género de las cartas, porque relata de manera concreta cómo se va desarrollando toda la obra y cómo se va dando ciertos acontecimientos, ¿vale, chicos? Entonces vamos a avanzar. Espere, profe. Bueno, Espere, profe. chicos, no, la idea no es tomar todo el apunte, igual ahorita esto lo vamos a retomar, yo quiero es una idea general, ¿listo? Pero yo me vuelvo tranquilos. ¿Mm? Es una idea general de lo que trata el texto. Ya ahorita lo veremos paso a paso. Lo que decía Michael es cierto, es un libro él dijo 8 tratados, pero son 7 tratados y veremos tratado por tratado, de manera general, ¿no? No vamos a leer el libro. El libro, aunque no es muy largo, ¿no? Por si alguno lo quiere leer, no es un libro más de 50 páginas, ¿sí? Está por internet, si alguno lo quiere leer, ¿listo? Listo, chicos. Entonces, la publicación. Entonces, primero hay que tener en cuenta algo. Chicos, la fecha de publicación en Lazarillo de Tormes, al tener una autoría anónima, la cuestión fue que el libro fue apareciendo, ciertas copias y fueron copiándose, por así decirlo, y como tal no se le atribuye un año de fundación exacto. Lo que pasa es que como han ido apareciendo versiones, la versión más antigua es de 1554. Entonces, como es la más antigua, es a la que se le atribuye la fecha de fundación. ¿Sí? Es como decir, es la última, la más antigua que encontramos, por lo tanto, es la que en la que fecha es en la que se fundó, la fecha en la que se publicó el libro, la fecha en que se creó. Entonces, en 1554, ténganlo muy presente. Entonces, se conservan 4 primeras ediciones distintas de la obra, las 4 del año 1554, impresas respectivamente en Burgos, Amberes, Alcalá de Henares y Medina del Campo. 2, las más antiguas parecen ser la de Burgos y Medina, pero en 1554. De la edición de Amberes se conservan 7 ejemplares distintos, en tanto que solo hay uno de cada una de las otras 3 ediciones. El ejemplar más recientemente descubierto es el de la edición de Medina del Campo, que apareció en 1992, emparedado en una casa de la Plaza Nuestra Señora de Soterrano de la localidad pacense de Barcarrota, perdón. No obstante, es muy probable que existiese una edición más antigua de 1553 a 1552, cuyo éxito generase las 4 simultáneas ediciones posteriores conservadas. Entonces, lo que quiere decir es que como es un libro que no tiene autor, como en teoría es una obra inédita, inédita es que no se sabe quién la creó, en qué año, pues digámoslo así, fue apareciendo como en el vulgar, en la tradición así de las personas. Entonces, este libro tiene esa característica, chicos, ¿sí? Como tal, pues el libro fue apareciendo, las personas lo fueron encontrando, lo fueron leyendo, lo fueron mirando. Entonces, partiendo de esa idea, chicos, el libro como tal empezó a desarrollarse hacia, hacia 1554, es la versión más, pues la idea que más claro se tiene, ¿listo? Sigamos entonces, chicos. Vamos a entrar a ver los personajes. Siempre en toda obra es importante tener claro quiénes son los personajes en la medida de que estos vendrán a ser quienes ilustran ¿sí? en mejor manera la obra en sí. Conociendo los personajes y entendiendo las características de cada uno de ellos, se empieza la idea de entender cómo funciona y cómo se empieza a dar la cuestión de la fundación o de la creación del texto. Entonces, los personajes son el primero, el Lazarillo, ¿sí? Obviamente, este es el personaje más importante de la obra. Se trata del protagonista que tiene que convertirse en todo un pícaro
para poder sobrevivir en un mundo hostil y lleno de falsas apariencias. Esta es una obra con una fuerte crítica, lo veremos más adelante. El ciego es el primer amo del Lazarillo y es el que más influencia al chiquillo. Chicos, estos personajes es importante apuntarlos. Entonces, al menos como personaje y una característica. Entonces, es el que más influencia al chiquillo, que de él aprende que tiene que ser más listo que nadie para poder salvarse. Entonces, el ciego es el que le enseña a él. Hay que ser muy listo para poder salvarse. Profe, Dime. ¿qué es que Nicolás Lara no fue, o sea, de pronto entra tarde porque tiene problemas? Pues, no, ya entró. Ahí está pidiendo el ingreso. Ah, Oiga, se conectó todo mi salón hoy. Bendición. Todos se conectaron. Están los 29 hasta el momento. Listo, chicos. Qué pena la super demora. No te preocupes. Listo, la idea es que vayamos retomando. Entonces, es el primer amo el Lazarillo, el más listo que nadie pueda salvarse. Entonces, el ciego es el que le enseña al Lazarillo esa cuestión de que hay que ser vivo, pícaro, audaz. El siguiente amo es el clérigo, es otro de los dueños del protagonista, un personaje que a diferencia de su posición social encarna, miren la cuestión acá de la crítica social, aunque es un clérigo, quien no sabe qué es un clérigo es como hablar de un sacerdote. Este sacerdote es la encarnación, según el Lazarillo, de la avaricia y la corrupción. Entonces, aquí ya empezamos una crítica social muy fuerte, porque si ustedes tienen presente, el clérigo o el sacerdote es esa persona supuestamente buena, bondadosa, cariñosa, No, aquí el sacerdote es la persona avara y corrupta. El escudero. Este personaje de Lazarillo le enseña al protagonista que el mundo de las apariencias va mucho más allá, ya que en este caso nos encontramos con una persona que apenas tiene para comer, pero que de cara a la galería parece que sea muy rico y adinerado. Entonces, esta es otra cuestión aquí de la apariencia. El clérigo tal vez sí tenía, pero en apariencia aquí el escudero se presenta como ese hombre gallardo, fuerte, que supuestamente puede tener dinero, pero se esconde detrás de la apariencia de que no es, de que es una persona rica y adinerada, y por el contrario es una persona pobre, que no tiene que comer. ¿Listo, chicos? Entonces ya aquí con esto nos ubicamos un poquito. El ciego, el clérigo, el escudero. ¿Listo? Vamos a avanzar para ver otros personajes. Lo que les digo, es una sola idea. Espere, profe, que me falta mi... Listo, chicos, yo les doy un tiempito, pero les insisto, no se enreden copiando todas las diapositivas, solo la idea más principal. Entonces, el nombre del personaje y una idea. Miguel Bernal está, ¿no? Yo miro acá rápido. Miguel Bernal no está. O sea, de todo el salón solo falta él. Ah, no, faltan dos más. Miguel Bernal y, no sé quién otra persona. Yo en memoria me los conozco casi ya todos. Y Rico. ¿Rico no está? Sí, ¿o sí está? Sí, Rico no está. Está solo niño. Pero Rico no está. Entonces falta Bernal y Rico nomás. Listo, chicos, avanzo. Casualidad. El siguiente es el fraile de la Merced. Vuelve a aparecer otro personaje vinculado con el mundo religioso. Un fraile, chicos, para quienes no sepan, un fraile es la versión de un sacerdote, pero supuestamente más consagrado. El fraile, y más en esta época, son los de clausura, los que están encerrados. Entonces, el fraile vuelve a aparecer otro personaje vinculado con el mundo religioso. En este caso, el fraile es en realidad una persona muy diferente a su posición. Es promiscuo. ¿Qué es promiscuo, chicos? ¿Qué es la promiscuidad?
Que mantiene relaciones sexuales con diferentes personas. Muy bien, Santiago, eso es ser una persona promiscua. Vividor y también corrupto. Por tanto, poco que ver con los ideales defendidos por la Iglesia Católica a la que representa. Entonces, aquí el Lazarillo de Tormes es toda una recopilación también a la crítica social en cuanto a la Iglesia, en cuanto a las características de la Iglesia y cómo ésta funciona. Entonces, el fraile de la Merced, pues le encarna él eso. Obvio, chicos, hay que entender que, aunque es una historia fantasiosa, en el fondo trata de recoger todo lo que es una crítica, todo lo que es eso. Y el último es un buldero. Este personaje también hace referencia a la religión, ya que representa una figura muy típica de la época, aquel que vendía las mulas para expurgar pecados, las bulas, perdón, las bulas para expurgar pecados. No obstante, este personaje lideraba una auténtica mafia de perdón religioso a cambio de dinero. Chicos, ¿qué de pronto alguna vez lo vimos en otra clase? ¿Ustedes se acuerdan qué es una indulgencia? ¿Qué era una indulgencia en la Edad Media y la época del Renacimiento? Un poquito. Perdón. ¿Qué es una indulgencia? ¿Se acuerdan, chicos? No. Nadie. ¿Quién da más? Nada. Listo, chicos. ¿Perdón? ¿Cómo, Francesca? ¿Como perdón de una falta, como de unas Ay, ofensas? muy bien, Francesca. Sí y no. Sí, porque era el perdón, pero antes las indulgencias era un papel. Si ven mi cámara, era un papel, una hoja que le decía a usted un ejemplo. Francesca, usted es perdonada de todos los pecados que ha cometido. Y le daban un papel. Entonces, antiguamente existía el bulderos o el señor que entregaba la bula, las bulas. Las bulas era un documento que lo certificaba a usted de que si usted cometió un ejemplo, usted engañó a su esposa y usted mató a una persona, usted va y le paga al obispo y le dice, señor obispo, ayúdeme porque yo cometí el error, y absuélvame de mi pecado. Entonces, el buldero llevaba y le daba el papel. Mire, aquí está usted, está absuelto de todo pecado que haya cometido. Entonces, este personaje hace la referencia, no obstante, lideraba una auténtica mafia. ¿Qué quiere decir una mafia? Entonces ya empezamos a ver que él empieza a negociar con esta propuesta religiosa de absolver a las personas. ¿Listo, chicos? ¿Entendido que es un buldero? Sí, más o menos. Era Señor. el que vendía Sí, señor. las indulgencias, vendía esos papeles. Y él hacía negocio con eso. Es algo así como el que vende un ejemplo. Hoy en día un buldero podría ser un ejemplo, ¿no? Como el que los tinterillos que están afuera de los juzgados, yo le vendo, yo le consigo el documento, los tramitadores, por así decirlo. Entonces está el abogado y a la salida del juzgado, no, yo le hago ese papel, tal cosa. Comparando, no igualando, eso es un buldero, la persona que está haciendo ese negocio. Venga, yo le cambio, venga, yo le cuadro todo bien, yo le hago ese papel, le quito acá, le pongo allá. Ese viene a ser el buldero, chicos, ¿listo? Para que nos ubiquemos dentro del texto del Lazarillo. Seguimos, chicos, para terminar. Vamos a hablar un poquito de la autoría. Entonces, lo que decía muy bien Michael, el texto es considerado anónimo, pero recientemente, digo recientemente, hace 10 años, en el 2010, hubo una investigadora que le atribuyó el texto a Diego Hurtado de Mendoza y se le atribuye pues como autor. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Si ustedes se dan cuenta de lo que hemos hablado, el Lazarillo de Tormes es una fuerte crítica a la iglesia. ¿Sí? Nos muestran cómo de pronto personas que se creen más malas, como el ciego y tal vez el escudero, resultan siendo más buenas que tal vez un sacerdote, un fraile y un buldero, o sea, o el que vende las indulgencias. Entonces, basado en esto, dice la autora del texto, ya lo miraremos, ya lo vamos a mirar acá, la señora Mercedes Agulló dice que Diego Hurtado de Mendoza no se atribuyó el texto, o sea, no dijo que el texto era de él, por esa razón, dijo, porque si yo me atribuyo el texto, después me van a venir a mí encima y me van a decir, yo por qué dije todo eso en contra de la iglesia. Por eso dice ella
que el autor lo publica desde el sentido anónimo. Entonces, a principios del siglo XXI, concretamente en el 2010, la prestigiosa paleógrafa, pale es de excavación, de busca, ógrafa, de paleógrafa viene de la investigación que se hace de los escritos, ¿sí? La paleógrafa Mercedes Agulló presentó un trabajo donde defendía que el autor del Lazarillo es Diego Hurtado de Mendoza, una alta personalidad de la Andalucía del siglo XVI, o sea, de toda la época renacentista, post-renacentista ya. Listo, chicos, esto es como dato curioso, por lo tanto, pues el trabajo de ella ha sido un trabajo muy respaldado, pero todavía se encuentran ciertos vacíos, es como para que lo tengamos presente. Pero si ustedes les preguntan, la obra sigue siendo anónima. O sea, hasta que nos dijo alguien, hasta que no se compruebe lo contrario, sigue siendo anónima. Pues que se le atribuye la creación a Diego Hurtado de Mendoza, que es una de las personalidades más importantes de esta época. Profe, Mercedes. vuelvas un momentico, por favor. Profe, Ya. vuélvela. Eso. Sí, señores, los que ustedes digan. ¿Qué le digo, chicos? Una idea. Listo, chicos. Sigo para concretar. Mercedes Agulló llevaba la parte de su vida dedicada a la investigación de esta incógnita de nuestras letras. Revisaba inventarios, documentos de todo tipo para poder hallar quién fue el autor del Lazarillo. Por tanto, este gran descubrimiento no ha sido en absoluto fruto del azar, sino que se ha logrado gracias a años y años de absoluta dedicación. Esta documentación ya demostraría que el Lazarillo de Tormes, novela publicada en 1554, chicos, mira, aquí nuevamente nos recuerdan la fecha de publicación, fue escrita por Diego Hurtado de Mendoza, poeta y diplomático español, que fue muy reconocido en la época. Ella encuentra un papel en la que otro personaje le dice que Diego es el escritor, pero pues vuelvo y les insisto a ustedes, hasta que no se compruebe de veracidad esto, porque es que a la obra se le ha atribuido varios autores. No los quise traer acá para no confundirnos, sino quedarnos con la versión más actual. Hay un promedio de 6 autores que se le atribuye esta obra, pero pues como tal no ha sido dictaminada la última palabra. Listo, chicos. Vamos a empezar, y ya para terminar, porque igual se nos va a acabar el tiempo, los resumen de los tratados. Entonces, ¿qué quiere decir los resumen de los tratados? Vamos a ver, son 7 tratados. Vamos a ver de qué trata la obra. Entonces ya nos ubicamos en los personajes, ya nos ubicamos en el contexto. Recuerden, chicos, siempre que se acerquen a cualquier texto, tener presente el contexto. Entonces, es una obra post-renacentista, o sea, posterior al Renacimiento, que nos viene a contar de qué manera se desarrollan ciertos aspectos muy propios de la época en virtud de un personaje muy significativo que es el Lazarillo. Entonces, empecemos con el primer tratado. Les voy a pedir el favor a ustedes que me colaboren leyendo. ¿Para qué? Para que ustedes también se vayan familiarizando con la obra y ustedes sean los que puedan ir compartiendo como tal la obra. Entonces, le pido el favor a Sofía Lozano, Angélica, que me colabore. ¿Listo? Primer tratado, El Ciego. Bueno, en el primer tratado narra sus orígenes y cómo empieza sus labores de sirviente. ¿Quién? Lázaro nace Para ti, ¿quién empieza con eso? ¿De quién están hablando ahí? de Lazarillo. Muy bien. ¿Sigue? Lázaro nace en el seno de una familia muy pobre y cerca del río Tormes. De ahí surge su apellido. Su padre es acusado de ladrón y más tarde muere. Después, su madre, viuda, se casa con un hombre de raza negra con el que tiene un hijo. Debido a la situación de pobreza de su familia, su madre lo puso al servicio de un ciego. Este hombre es cruel con Lázaro y apenas le ofrece alimento. Por ello, Lázaro aprende a ser astuto, tramposo y las palabras necesarias para engañar a las personas por beneficio propio. Finalmente, el joven termina abandonado
a su amo ciego debido a su avaricia y por los malos tratos que recibe. Listo. El ciego, y para la época, para que ustedes se ubiquen un poco, el ciego era una persona que sufría mucho en ese entonces, chicos. Era la persona que de alguna manera, pues, era relegada, era abandonada. ¿Por qué? Porque no podía desarrollar ningún trabajo, porque no podía hacer nada. Entonces, el ciego era una persona, en otras palabras, mendiga. Entonces, el ciego podía pedir monedas, podía recoger, y es el que le enseña al Lazarillo a ser como es, a tener ese sentido de picaresco, ese sentido de astucia, de encontrarse y de descubrirse a sí mismo. Hay otra versión del texto del Lazarillo de Tormes que nos habla es que el Lazarillo intentó robar al ciego y la madre, en pro de la ofensa cometida al ciego, decide regalárselo al ciego, decide dárselo en cuidado, ¿m? Para que éste le ayude y le determine pues cómo empieza a darse, ¿vale, chicos? Vamos a avanzar, ¿listo? El segundo tratado, le pido el favor a Joan, ¿me colaboras leyendo, porfa? Joan, Joan, no tienes el micrófono apagado. Good. Sí, Very good. good. En este tratado el protagonista narra sus peripecias, ¿qué es esa palabra, profe? Qué pena. Peripecias es como decir aventuras, como sus situaciones. Peripecias significa eso, ¿listo, chicos? Eh, por ejemplo, las peripecias para ir a la ciudad de Bogotá hoy en día, hay que coger buseta, hay que bajarse en la 13, hay que hacer esto. Son como esos acontecimientos, ¿listo? Esos son peripecias. Con su segundo amo, un clérigo. Después de su experiencia con el ciego, Lázaro queda un tiempo sin amo y se convierte en mendigo. Sin embargo, pronto empieza a trabajar para un clérigo y se convierte en un monaguillo durante las misas. Lázaro piensa que va a mejorar su situación, pues al tratarse de una escala, pues al tratarse de ascender de escala social, cree que no pasará penurias, pero la realidad es que pasa más hambre que con su antiguo amo. Con el segundo amo, Lázaro aprende sobre la hipocresía y corrupción del clero, pues mientras el clérigo predica bondad y austeridad en la... Vale. Yo sigo leyendo. En las misas, trata mal a Lázaro. Finalmente, trata mal a Lázaro. ¿Ya? finalmente el protagonista encuentra una manera de dejarlo y dirigirse a Toledo. Chicos, la idea, me pregunta alguien que si hay que escribirlo. O sea, para mí no hay tienen que transcribir la diapositiva, vuelvo a insisto, pero sí es bueno que tengan en cuenta. Entonces, en el primer tratado nos habla del ciego, nos habla aquí en el segundo, nos habla del... Yo les comparto si quieren tomar apuntes de lo que les va a decir. Segunda idea, del clérigo, ¿sí? Lázaro piensa que por tratarse de un sacerdote, un clérigo, su situación de pobreza va a mejorar. Pero por el contrario, este lo trata mal y le demuestra lo que es la avaricia y la codicia. ¿Listo? Esas son las dos ideas pues, principales de todo eso, para no copiar toda la cuestión ahí. Entonces, chicos, vuelvo y les insisto, la idea es ir transcribiendo poco a poco o ir escribiendo las ideas más principales. Ya se nos va a acabar la clase del día de hoy, nos veremos ahorita en filosofía, pero por lo pronto yo voy organizando. Les pido el favor a ustedes que me colaboren con el presente en el chat para que vaya quedando registrado ahí. ¿Listo, chicos? Porque como no hay segunda sesión, entonces pues ya para que ustedes queden ahí registrados. ¿Listo? Listo, por favor, todos presente, presente, presente.
Chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos más tarde. Me voy despidiendo. Es más que todo porque ahorita se acaba la sesión y damos por terminada esta primera hora. ¿Listo? Pilas con la segunda clase. No sé con quién tiene. Ustedes estén pendientes de su horario. Es el mismo que manejaban antes de la cuarentena. Igual se les compartió por el grupo. Así que no hay excusas, ¿vale, chicos? Recuerden las personas que tienen inconvenientes de conexión, reportárselas al profesor Eduardo. Entonces, ¿cómo se las reportan al profesor Eduardo? Se las reportan